Hola, hoy vamos a hablar un poco del tema de la participación ciudadana o de la participación política en Colombia. Este es uno de los temas tal vez más importantes dentro de lo que es la democracia colombiana, porque sirve no solamente para que los ciudadanos participen en la elección de sus representantes, ya sea en la rama legislativa o en la rama ejecutiva, sino que también es útil para que los ciudadanos hagan control político sobre esos mismos funcionarios, que vigilen si efectivamente están cumpliendo con sus funciones en los cargos para los que fueron elegidos. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, cómo la misma Constitución de 1991, por medio de estos dos artículos que enseguida vamos a mirar, determina cuál es el nivel de participación que va a tener la ciudadanía y cuáles son las formas que esta misma ciudadanía tiene para participar dentro de las decisiones políticas que podrían afectarlos. Entonces, por un lado tenemos el artículo 40, que nos dice que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Esto básicamente que nos dice de manera general que los ciudadanos entonces, cumpliendo con una serie de requisitos, pueden hacer parte de movimientos políticos o de partidos, pueden también ejercer su derecho al voto y a otros mecanismos que vamos a mirar más adelante, y que también, como se señalaba anteriormente, tienen derecho a ejercer control político sobre los funcionarios que eligen por medio de la votación popular. El artículo 103, por otro lado, es un poco más específico y nos dice cuáles son esos mecanismos que la ciudadanía puede utilizar para participar o para tomar, para ser parte de las decisiones políticas. Entonces el artículo 103 nos dice: son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Entonces vemos que nos dicen específicamente cuáles son los mecanismos de los que puede disponer la ciudadanía para participar en las decisiones políticas, y al final nos dice: la ley los reglamentará. ¿Esto qué quiere decir? Que para cada uno de estos requisitos, de estos mecanismos, existe una serie de requisitos que los ciudadanos deben cumplir para que éste pueda desarrollarse de manera adecuada. En cuanto a esta participación, entonces podemos decir que existen dos formas básicas: la participación política no convencional y la participación política convencional. La participación política convencional es la que está basada en estos mecanismos, que ya vamos pues a ver más adelante detalles de cada uno. Y la participación política no convencional, a pesar de que también está entonces protegida por la ley, no se dice cuáles son, digamos, los requisitos, en qué momento se deben utilizar, cómo se debe organizar la ciudadanía, y en esta categoría podemos encontrar formas de participación como los paros, las huelgas, las marchas y todas estas formas pues de agrupación y de asociación de la ciudadanía para exigir sus derechos. Entonces vamos a pasar a mirar cada uno de esos mecanismos de participación que hacen parte de la participación política convencional. Primero tenemos el mecanismo del voto. Este voto entonces tiene básicamente dos finalidades y podemos decir que es el mecanismo más importante en ese sentido. ¿Por qué se podría decir que es el más importante? Porque por un lado sirve para elegir gobernantes y legisladores, es decir, para que la ciudadanía diga quién va a ser el presidente, quiénes van a ser los gobernadores, quiénes van a ser los alcaldes o las autoridades locales, y también para que la ciudadanía elija legisladores en los diferentes niveles: senadores y representantes a la Cámara a nivel nacional, diputados a nivel departamental y concejales a nivel municipal. Entonces, por un lado tenemos esa parte del voto, y por el otro
tenemos que el voto es una parte importante también de los otros mecanismos que tenemos en esta categoría. Por ejemplo, el plebiscito que tenemos en esta misma página es un mecanismo independiente con sus particularidades y sus requisitos, pero la decisión que se toma por medio del plebiscito se hace votando sí o no, dependiendo pues de los intereses de la ciudadanía. Entonces tener eso en cuenta, el voto para elegir gobernantes y legisladores, y también como parte importante de las decisiones que se toman por medio de los otros mecanismos. ¿Qué requisitos existen entonces para que un ciudadano en Colombia pueda ejercer su derecho al voto? Primero se debe tener entonces la mayoría de edad, que en el caso actual en Colombia son 18 años, tener un documento que acredite a esa persona como mayor de edad, es decir, la cédula, estar en pleno uso de sus facultades mentales, básicamente tener la capacidad para tomar sus propias decisiones, porque recordemos que el voto, por un lado, debe ser secreto, pero también debe ser, digamos que, voluntario. Cada persona puede y debe votar por quien mejor considere o por la opción que mejor considere, sin que nadie le diga qué elegir. Además, entonces, no hacer parte de las fuerzas militares, estas fuerzas, ya sea el ejército, la policía, la fuerza aérea, etc., no, digamos, que no pueden ejercer su derecho al voto porque están sometidos a unas jerarquías dentro de estas mismas organizaciones, y bueno, eso ya determina otro tipo de asuntos. Y finalmente, personas que hayan sido condenadas, que estén privadas de la libertad después de haber pasado por un juicio y recibido una condena, también podrían entonces, o mejor dicho, pierden el derecho a votar. Si una persona está privada de la libertad, pero no ha pasado por un juicio y no le han dado una condena por el delito o crimen que haya cometido, podría ejercer su derecho al voto. Ya sería cuestión pues como de logística del lugar donde esté recluido. Finalmente, en cuanto al mecanismo del voto, debemos aclarar que no se suman, por ejemplo, los votos en blanco, no se le suman al candidato que haya sacado la mayor votación, sino que el voto en blanco precisamente significa que ninguno de los candidatos convenció a la mayoría de los votantes y se deben repetir las votaciones con candidatos diferentes. No sobra pues como hacer esa aclaración. Luego tenemos el plebiscito. Este mecanismo del plebiscito entonces se utiliza para que la ciudadanía manifieste su opinión favorable o contraria a una decisión que se haya tomado por parte del Ejecutivo a nivel nacional. Es decir, el gobierno nacional, el presidente, toma una decisión y luego somete esa decisión a la opinión de la ciudadanía para que los ciudadanos digan si están a favor o no están a favor de esa decisión que ya tomó entonces el presidente o el gobierno nacional. Se convoca entonces, tengamos en cuenta, solamente a nivel nacional por el presidente, y tenemos acá dos ejemplos que se han dado de manera relativamente reciente en Colombia. En 1957, el plebiscito que permitió la reforma constitucional que dio origen al Frente Nacional, y en el 2016 el plebiscito, el famoso plebiscito por la paz, después del compromiso al que habían llegado el Estado colombiano y los líderes de esta antigua guerrilla o grupo guerrillero de las FARC. Luego tenemos la consulta popular. Esta consulta popular entonces también se puede convocar a nivel nacional de manera similar al plebiscito, pero una diferencia importante es que se puede hacer también a nivel departamental, a nivel municipal o incluso a nivel local dentro de un municipio. A diferencia también del plebiscito, la consulta popular no se hace para que la ciudadanía se manifieste a favor o en contra de una decisión ya tomada,
sino que se hace para que la ciudadanía diga si una decisión que podría tomarse a futuro les conviene o no, si quieren que esa decisión se tome de una manera o de la otra. Últimamente, en años recientes, estas consultas populares se han utilizado mucho para defender, por ejemplo, el derecho al medio ambiente, que es un derecho colectivo, y muchas comunidades han utilizado esas consultas populares para evitar, por ejemplo, que se lleven a cabo procesos de minería o extracción en general de minerales que puedan afectar su medio ambiente. Entonces, tener en cuenta, por ejemplo, lo que tenemos acá es una consulta popular que se llevó a cabo en un municipio y en unas veredas para determinar si efectivamente se llevaba a cabo o no un proyecto de extracción de petróleo por medio del fracking, lo cual obviamente podría afectar las fuentes de agua de las cuales se abastecían pues este municipio y muchas veredas. ¿Qué podemos agregar sobre la consulta popular? Las preguntas, como dice acá en la presentación, las preguntas que se formulen al pueblo estarán redactadas en forma clara, de tal manera que puedan contestarse con un sí o un no. En este caso entonces, y con el plebiscito pasa lo mismo, se debe elaborar una pregunta muy clara para que la ciudadanía no, digamos, que no se preste a interpretaciones, a malas interpretaciones de la pregunta, y que solamente exista la opción de votar sí o no. En este caso, por ejemplo, no existe la posibilidad de votar en blanco. También podemos decir entonces que la decisión del pueblo es obligatoria. Se vota en torno a unas posibilidades. La ciudadanía en su mayoría dice que no. Ese proceso entonces, como por ejemplo este de un proyecto de fracking, ese proyecto, como la mayor parte de la ciudadanía votó en contra, no se puede permitir que se lleve a cabo dicho proyecto porque la ciudadanía no lo quiere. Finalmente, en cuanto a la consulta popular, podemos decir que no se puede utilizar este mecanismo con la finalidad de modificar la Constitución. A pesar de que se pueda convocar una consulta popular a nivel nacional, no se puede modificar o tratar de modificar la Constitución por medio de este mecanismo, porque existe otro que puede utilizarse específicamente para ese efecto, que es el referendo que vimos pues anteriormente. Luego tenemos el cabildo abierto. El cabildo abierto es un mecanismo que se utiliza para que la ciudadanía de un municipio o de un distrito participe de manera más directa en la toma de decisiones que podrían llegar a afectarlos en el futuro. Cada municipio entonces tiene un consejo municipal que se reúne y debate y discute y luego toma decisiones en torno a diferentes asuntos de la administración de ese municipio o de esa localidad. Entonces, asuntos como el presupuesto, la seguridad, la educación, etcétera, todos estos asuntos que tienen que ver con la administración de un municipio se debaten, y cuando se convoca entonces a un cabildo abierto, ¿eso qué quiere decir? Que cualquier persona que esté interesada en discutir esos asuntos puede acudir a esas sesiones y dar su opinión frente a las mismas. Entonces, se le permite a la ciudadanía participar de manera directa en estas discusiones, proponer, dar sus opiniones, pero a la hora de votar sobre los asuntos que se están tratando, solamente lo podrán hacer las personas que hagan parte de esas corporaciones que fueron elegidas por votación popular. Entonces, tener esto en cuenta. El cabildo abierto le da a la ciudadanía la posibilidad de participar más directamente en la toma de decisiones, pero solamente proponer. A la hora de votar no pueden hacerlo. Tener entonces pues en cuenta ese aspecto también. Luego tenemos la iniciativa legislativa. Esta iniciativa legislativa, básicamente, ¿en qué consiste?
En Colombia entonces la creación o la modificación de las normas está en manos de la rama legislativa, ya sea a nivel nacional, departamental o municipal. Son ellos entonces los que son elegidos por votación popular para ese efecto, entre otros, los que deben encargarse de proponer nuevas normas o la modificación de las existentes y luego debatir para votar a favor o en contra de las mismas. A pesar de que sea ese grupo entonces de la rama legislativa el encargado de tomar este tipo de iniciativas, la ciudadanía también entonces puede de alguna forma tener un poder legislativo transitorio, por decirlo de alguna manera. ¿Y de qué forma puede hacerlo? Un grupo de ciudadanos entonces considera que sus intereses como grupo, por ejemplo, entonces no son representados dentro de la legislación, ya sea nacional, departamental, municipal o local. Lo que esos ciudadanos pueden hacer es agruparse, organizarse y presentar un proyecto de ley o un proyecto de acto legislativo, cuando se trata pues del nivel nacional, un proyecto de ordenanza ante las asambleas departamentales, un proyecto de acuerdo ante los consejos municipales o un proyecto de resolución ante las juntas administradoras locales. ¿Cómo funciona entonces este mecanismo de la iniciativa legislativa? Después de cumplir esos requisitos, agruparse, ordenarse, obtener unos representantes, el proyecto de ley que proponga la ciudadanía llega al Congreso o a la Asamblea Departamental o al Consejo Municipal y ahí se cumple con una serie de requisitos, debe iniciar el trámite normal como si ese proyecto hubiera sido fruto del trabajo de los congresistas, de los diputados o de los concejales. Entrar a debates, ser entonces discutido y luego votado para aprobarlo o rechazarlo. Recordemos, a nivel municipal, departamental o nacional. Entonces, como se decía, esta iniciativa legislativa le da a un grupo de ciudadanos el poder legislativo de manera transitoria, porque recordemos que es la rama legislativa, los miembros de estas corporaciones que fueron elegidos por votación popular, los que tienen esa potestad de crear o modificar las normas. Finalmente tenemos la revocatoria del mandato. Esa revocatoria del mandato básicamente es cuando un grupo de ciudadanos considera que el gobernante, ya sea de su departamento o de su municipio, es decir, un gobernador o un alcalde, no satisface las necesidades de la colectividad y por eso toman la decisión de retirarlo de su cargo. Una revocatoria del mandato es básicamente eso: un grupo de ciudadanos, después de haber elegido a un gobernante departamental o municipal, hay que tener eso en cuenta, en Colombia no existe la posibilidad de utilizar este mecanismo para revocar el mandato de un presidente. Para eso sería pues un trámite completamente diferente. Un grupo de ciudadanos, que enseguida vamos a mirar más o menos en qué cantidades deben conformarse, considera que este alcalde o este gobernador ya no deben tener el poder y se organizan para utilizar la revocatoria del mandato. ¿Qué deben hacer? Agruparse, elegir pues a unos representantes que van ante la registraduría y solicitan que se inicie este proceso. Cuando llegan estos representantes del grupo de ciudadanos ante la registraduría, esta entidad debe entonces recoger esas inquietudes y luego empezar ese proceso entregando una serie, por ejemplo, de planillas en las cuales los ciudadanos deben recoger una cantidad de firmas de ciudadanos de ese municipio o ese departamento que efectivamente tengan el mismo interés de quitar a su gobernante
por las razones que se exponen en ese documento. Entonces, ¿cuántos ciudadanos se deben agrupar para iniciar una revocatoria del mandato? No existe una cifra estándar que diga para la revocatoria del mandato se deben tener tantos ciudadanos que estén de acuerdo con esta iniciativa, sino que esa cantidad depende de la cantidad de votos que eligieron a ese alcalde o a ese gobernador. Por ejemplo, un gobernador fue elegido con 1 millón de votos. La cantidad de ciudadanos que se deben organizar y luego recoger firmas para revocar el mandato de ese gobernador debe ser no inferior al 40% de ese 1 millón de votos que eligió a ese gobernador. Entonces, no existe una cifra estándar, sino que dependiendo de la cantidad de votos con las que se haya elegido a ese alcalde o a ese gobernador, mínimo el 40% se debe ver reflejado en firmas para luego entonces pasar y continuar ese proceso. Entonces, un grupo de ciudadanos se organiza, va a la registraduría, recoge las firmas y regresa a la registraduría para que esta entidad verifique que efectivamente esas firmas son válidas, que son personas del censo electoral de ese municipio o de ese departamento, que no son firmas falsas, que los documentos concuerdan, bueno, todo lo que tenga que ver pues con que estas firmas sean válidas. Y si la registraduría determina que efectivamente la cantidad de firmas recogidas cumple con el requisito, la registraduría debe convocar a la ciudadanía para que acuda a las urnas y vote sí o no a esa revocatoria del mandato. Se hace entonces la votación y la decisión que tome la ciudadanía debe ser respetada por las autoridades. Si la mayor parte de la ciudadanía, mínimo la mitad más uno de los votos, dicen que no se hace la revocatoria del mandato, ese alcalde o ese gobernador puede continuar con su periodo de gobierno. Y si la mayor parte de la ciudadanía que votó dice sí a la revocatoria, entonces ese funcionario debe ser retirado de su cargo de manera inmediata. Entonces, tener esto en cuenta con los mecanismos pues de participación que existen en Colombia para que los ciudadanos tengan mayor participación a la hora de no solamente de elegir, sino de controlar o ejercer control político, vigilar a los funcionarios que efectivamente eligieron para esos cargos. Ya para terminar con esto de la revocatoria del mandato, hay que tener en cuenta que se debe esperar mínimo 1 año del periodo de gobierno de ese alcalde o de este gobernador para iniciar el proceso de revocatoria del mandato. Y tenemos entonces 4 ejercicios que vamos a resolver el día de hoy. El primero de ellos dice de la siguiente manera: Cabildo abierto es un mecanismo de participación que se aplica en los municipios, distritos, localidades, comunas o corregimientos donde el diálogo es primordial entre gobernantes y gobernados. Los cabildos abiertos son una modalidad en la que participa la comunidad sobre temas de interés que le involucran, ¿cierto? Puede ser. La B, tenemos una reunión en la que participan los miembros del gobierno y tratan asuntos administrativos importantes. Esta opción la podríamos descartar porque acá nos dice que habla entre gobernantes y gobernados, y esta opción habla solo que son los gobernantes, no involucra al pueblo en ninguna parte.
En la C nos dice una reunión que mantienen los integrantes de un grupo para debatir ciertos temas y tomar decisiones. No nos habla de gobernantes, no nos habla de instituciones, no nos habla de ciudadanos, no nos dice qué tipo de grupos, ¿cierto? Parece como una definición vaga que también podríamos dejar por fuera. Y la última, una junta de gobierno para tratar un asunto de seguridad sobre el que los ministros tienen capacidad de decisión. Y vemos entonces nuevamente la misma característica, habla de gobierno, no menciona gobernados, y de que habla de ministros, que son más bien los, digámoslo así, ayudantes del presidente, no son funcionarios propios de los municipios o de digámoslo así, territorios locales, ¿cierto? Entonces también la podemos descartar, y entonces tenemos nosotros nuestra respuesta correcta es la A, ¿cierto? El cabildo abierto es un mecanismo de participación de uso local, donde entonces el pueblo tiene la posibilidad de dialogar con sus gobernantes para tomar decisiones o hablar de ciertos problemas que los afectan, que permitan la intervención oportuna de las autoridades, ¿sí? Entonces vamos por aquí con nuestro siguiente ejercicio, el cual dice de la siguiente manera. Tres ciudadanos, Manuel, Edilma y Carlos, son los aspirantes a la alcaldía de un municipio. Faltando 15 días para las elecciones, la emisora local quiso conocer sus propuestas en torno a la protección del medio ambiente y el cuidado de los animales. Manuel asegura que adelantará un programa para disminuir el número de vehículos de tracción animal, reemplazándolos por motocicletas. Edilma propone una campaña municipal de esterilización de perros y gatos y la adecuación de lugares como hogar de paso para animales en condición de vulnerabilidad. Carlos centra su propuesta en un programa de reducción de la cantidad de mascotas en cada hogar y en el uso de la plaza de toros solo una vez al año. De las posiciones de los candidatos, ¿cuál puede ser la más efectiva para la protección de los animales? Entonces, este ejercicio me parece interesante, oportuno, porque también los animales en nuestro medio actual también son seres de derechos, ¿cierto? También hay que protegerlos. Entonces vamos a mirar cuál de esas posiciones es mejor, ¿sí? Si la propuesta de Carlos, porque puede disminuir las cifras de abandono de mascotas y el número de asistentes a las corridas de toros, ¿cierto? Entonces vemos que la propuesta de Carlos, la verdad, no es que hable el tema de abandono, sino más bien de reducir la cantidad de mascotas que tienen en los hogares, y no habla de los asistentes a las corridas de toros, habla de que se use una vez al año, pero de todas maneras el tema de la crueldad continúa. O sea, si se haga una sola vez, sigue estando presente, ¿cierto? Por eso no es como tan viable. Y también la opción de que relaciona a Carlos, vemos que combate completamente el maltrato animal que se evidencia en la tauromaquia, que es relacionado pues con las corridas de toros. Vemos que de todas maneras tampoco interviene esa situación para, digámoslo así, evitarla totalmente. O sea, que dijera va a evitar totalmente las corridas de toros, pero vemos que no es una de sus propuestas realmente, y por eso podemos descartar la A y la D. Mientras que la B nos dice la estrategia de Manuel, porque los caballos representan el porcentaje más alto de abusos contra los animales en las ciudades. Y vemos que esta es un poco vaga, porque realmente el contexto no nos dice cuáles son los tipos de animales que más están sufriendo maltratos. Ni siquiera menciona a los caballos, y por esa razón entonces también podemos descartarla. Luego miramos entonces la propuesta de Dilma,
que dice porque disminuye considerablemente el número de animales en la calle y ofrece posibilidades de adopción para mascotas, ¿cierto? Y cuando revisamos acá la propuesta de Dilma, dice que propone una campaña municipal de esterilización de perros y gatos, ¿cierto? O sea que ahí busca disminuir a un mediano plazo la cantidad pues, de animales en situación de calle, ¿sí? Y luego habla de la adecuación de hogares de paso para animales en condición de vulnerabilidad, lo que entonces lo podemos relacionar con la posibilidad de que estos animalitos en condición de calle puedan lograr una adopción, y por eso entonces hablamos de la opción C como la respuesta correcta. Ahora vamos con nuestro siguiente ejercicio, nuestro tercer ejercicio, que nos va a mostrar dos situaciones, ¿cierto? Es un ejercicio diferente a los demás, ¿cierto? Nos va a preguntar por conceptos, entonces con esto vamos a tener un poco más de cuidado, porque la verdad al ver las opciones vemos cuatro tipos de conceptos que la verdad sí deberíamos saber qué significan. De pronto en esto es lo que radica la dificultad de ese tipo de ejercicios, ¿cierto? Que así a veces los vamos a ver en las pruebas, en los exámenes, y de pronto a esto les podemos dar un nivel de dificultad mucho más alto, ¿sí? Entonces nos dice la situación 1, una persona interpone ante un juez una acción de tutela al no recibir por parte de la empresa prestadora de salud un tratamiento esencial para detener el avance de una grave enfermedad. Luego dice en situación 2, una comunidad interpone una acción de cumplimiento para obligar al alcalde de su municipio a cumplir uno de los proyectos estipulados en el plan de desarrollo. La pregunta, ¿cuál de los siguientes términos se relaciona con las acciones ejecutadas en las situaciones anteriores? Entonces, en la primera, los movimientos sociales lo podríamos descartar porque, digámoslo así, son tipos de organizaciones que tienen también no solamente fines sociales, sino también se mueven en el mundo de la política, ¿cierto? Incluso a veces algunas de las acciones de los movimientos también pueden estar relacionadas con las movilizaciones en las calles también, con la toma de decisiones en el ámbito político, y tranquilamente acá vemos que en ambas situaciones se relacionan con el ámbito jurídico de demandas, de jueces, ¿cierto? De protección de algún derecho, ¿sí? Luego tenemos en la opción D, dice mecanismos de participación, también los podemos, digámoslo así, eliminar esa opción, porque los mecanismos de participación también se mueven en el mundo de la política, de la toma de decisiones. Allí tenemos el voto, plebiscito, consulta popular, ¿cierto? Ellos buscan que el pueblo tome decisiones en conjunto con el gobierno, ¿cierto? No se habla tanto de la vulneración o la protección de un derecho, y los mecanismos de participación hace parte de lo que conocemos como participación política, ¿sí? Vamos a tener fuera de esos mecanismos de participación también lo que tiene que ver con las marchas, paros, ¿cierto? Ese tipo de protestas, y esto entonces nos deja la opción B, que son los mecanismos de protección, y estos mecanismos entonces son los que ayudan con la protección de los derechos, ¿cierto? Allí tenemos entonces la acción de tutela, la acción de cumplimiento, la acción de grupo, tenemos también el habeas data, el habeas corpus, tenemos una serie de mecanismos que sirven a la ciudadanía cuando hay una situación que está afectando los derechos y que requiere una restitución, una acción judicial, y entonces por esto vamos a tener la opción B como respuesta correcta. Y por último tenemos este ejercicio en el cuarto lugar, que dice de la siguiente manera: Dionisio fue detenido por la policía y encarcelado de manera ilegal, ya que no fue notificado las razones de su captura. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que el mecanismo que podría usarse para solucionar la situación de Dionisio es, entonces tenemos una situación en la cual hay una aparente detención ilegal porque no hay una razón que se afirme para la cual haya sido detenido, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cuál de esos mecanismos que aparece aquí abajo puede ayudar. También vemos que es una pregunta con un alto nivel en el cual debemos conocer el concepto, debemos saber cómo funciona cada mecanismo.
Entonces tenemos que el primero dice acción popular. Esta opción la podemos descartar porque la acción popular pues es utilizada por las personas, por una comunidad, cuando ellos ven que hay una situación que puede vulnerar uno de sus derechos. Generalmente un ejemplo de eso es cuando a veces va a llegar o se va a realizar un proyecto minero en un pueblo y la gente evidencia o ve que va a ocurrir alguna debacle ambiental, va a provocar algún tipo de contaminación y va a afectar entonces su derecho al medio ambiente o a afectar su calidad de vida. Entonces pueden instaurar esta acción y por eso la podemos descartar, ¿cierto? Que no se puede aplicar en esta situación. Mientras por acá en la opción C tenemos la acción de tutela, pues que es uno de los mecanismos más utilizados por la población desde la Constitución de 1991. Nos sirve para defender derechos fundamentales. Lo hemos visto que ha sido muy utilizada, sobre todo cuestiones que tienen que ver con la salud, ¿sí? Y a pesar de que la libertad es un derecho fundamental, es un derecho muy importante, podemos descartarla porque para eso existe la opción B, que es nuestra respuesta correcta, ya que el habeas corpus es un mecanismo de defensa de derechos, de protección, que funciona específicamente y especialmente para estas situaciones donde hay un arresto arbitrario, un arresto injusto, donde a una persona no se le haya notificado el por qué se le capturó o que lo hayan encerrado sin que tenga la orden de un juez, ¿cierto? Y lo que se espera entonces es que se interponga el recurso y que en un lapso de 36 horas entonces la persona recobre su libertad cuando se haya verificado que efectivamente no hay una orden de captura vigente o que no ha cometido ningún tipo de delito en flagrancia o no ha cometido ninguna falta contra las normas, ¿sí? Entonces, chicos, esto era todo lo que les quería compartir el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, espero que les sirva bastante para su formación y nos vemos en una próxima ocasión con otra serie de ejercicios.